información, ya sea en tiempo real o sea información que ha sido almacenada desde en otro momento como tal, ¿sí? Bien. Dicho esto, vamos a trabajar con este panel frontal. Voy a trabajar con este VI para poder producir las explicaciones como tal. Bien, en primer lugar, indicarles que nosotros tenemos tres tipos de gráficas que podemos generar como tal. Una es la strip chart, otra la scope chart y otra la sweep chart. Este tipo de gráficas no es que sean VIs diferentes, no es que sean bloques diferentes. En realidad es un mismo tipo, es un mismo bloque con tres funciones diferentes, ¿ya? Para llegar a cada una de esas funciones, nosotros podemos, voy a ubicarme un poco más acá, ¿ya? Nosotros podemos ir a Silver, nos ubicamos en Graphs y seleccionamos ya sea el Waveform Chart, el Waveform Graph o el XY Graph. Esos son los tres tipos que vamos a utilizar. Para los tres tipos que he mostrado en la pantalla, vamos a empezar analizando el Waveform Chart, ¿sí? Este Waveform Chart nos permite generar estos tres tipos de datos, ya sea el Strip Chart, el Scope Chart o el Sweep Chart como tal, ¿sí? ¿Cómo generamos cada uno de estos datos o cómo variamos el tipo de gráfica? Con clic derecho sobre el Waveform Chart, nos ponemos donde dice Advanced, ¿sí? Update Mode, y aquí tenemos los tres tipos de datos con los cuales vamos a trabajar. Vamos a trabajar ya sea con el Strip Chart, con el Scope Chart, o ya sea con el Sweep Chart como tal, ¿sí? Vamos a trabajar con cualquiera de los tres tipos de datos, ¿ya? Bien, vamos a empezar analizando este primer modo que es el Strip Chart, ¿ya? Es como si yo cogiera esta gráfica, le pusiera, pues, le cambiara el modo y le pusiera en Strip Chart, ¿sí? Bien, en este momento ya esta gráfica está en Strip Chart. Si yo quiero variar las escalas o variar los textos que existen aquí, pues tranquilamente yo me puedo ir a propiedades, ¿ya? Y aquí está el tipo de datos que primeramente yo voy a mostrar, ya sea flotante, ya sea scientific, formato automático, notación del sistema internacional, en decimal, hexadecimal, octal o binario, o también en tiempo absoluto o en tiempo relativo. Yo cualquiera de esos datos los puedo tomar dependiendo del tipo de gráfica que esté haciendo, ¿sí? Eso tanto para el eje X como para el eje Y, ¿sí? Aquí tengo tanto el eje X y también tengo el eje Y como tal, ¿ya? Bien, ¿qué información voy a presentar? Pues voy a presentar en tipo de datos sin línea, con línea continua, línea entrecortada, un poco de la línea más fina, más gruesa. En cada punto de intersección voy a presentar algunos, voy a cambiar con cómo se visualizan esos puntos de intersección, ya sea por puntos, por cuadrados, por puntos rellenos, por puntos vacíos, ¿sí? Todo eso yo lo puedo cambiar aquí, ¿ya? Esa es la forma en cómo se va a plotear la imagen dentro de esto. Si ven que en este momento, pues la imagen está puesta con una línea azul y ploteada con puntos, pues bien, yo puedo cambiar ahora a que sea esa misma línea azul, pero con puntos que estén rellenos. Puedo variar también la densidad de la línea y también variar que la línea esté entrecortada o esté junta o como ya yo quiera presentar los datos en sí, ¿sí? Si es que no quiero presentar puntos, pues le pongo en none. O si es que quiero variar el color de la línea, pues aquí tengo para variar el color de la línea como tal. Bien, también es importante manejar las escalas, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Aquí tenemos el eje X y el eje Y, como voy a variar las escalas. Y el nombre que le voy a dar a esa escala. Si es que supongamos que yo ya no quiero trabajar con la amplitud, sino que estoy analizando, qué sé yo, el voltaje, ¿ya?
Entonces voy a analizar el voltaje igualmente con respecto al tiempo. Si no es con respecto al tiempo que estoy analizando, mm, pongámosle otra variable, por ejemplo, la fase, ¿ya? El voltaje con respecto a una determinada fase, claro que eso no va a ser un dato medible en el tiempo, pero bueno. Puedo poner aquí yo los datos que necesite. Aquí podemos observar el valor o quitarlo directamente del valor. También quitar la escala o mostrar la escala. También volverlo un tipo de escala logarítmica o no logarítmica. Y los datos que empiecen de menor a mayor, como poner los datos de mayor a menor. ¿Sí? También puedo variar la escala. Puedo dejarla que esté por defecto con un autoescale. O puedo decidir yo en qué escala quiero que se muestre. Por ejemplo, si quiero que vaya de 0 a 100, la escala automáticamente se me pondrá de 0 a 100 en el eje que yo decida. Si lo mismo hago con el eje X, pues también voy a poner aquí una escala entre 25 y 75. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la imagen acá se está actualizando. En el eje de las Y está de 0 a 100 y en el eje de las X está de 25 a 75. ¿Ya? Bien, entonces cada una de esas variaciones yo puedo ir haciendo dentro de la gráfica, también la documentación, la descripción, es decir, cuando ustedes pongan cerca el ratón de la gráfica, qué descripción se me va a poner de la gráfica, qué tipo de gráfica es, y un tip strip que me dé un acceso rápido a qué estoy mostrando en esa información como tal, que estoy mostrando en esos datos, ¿ya? El Key Navigation en esta parte no se nos activa como tal, así que no lo vamos a analizar. Bien, esto también es si es que el texto de la gráfica es visible o es invisible, si es que está habilitada o está deshabilitada la gráfica, ya, las longitudes de las gráficas como tal y listo. Eso es todo lo que tenemos por la parte de las propiedades de la gráfica como tal. Sí, aquí también podemos poner un pequeño scroll para si es que existen más datos como tal dentro de la gráfica, yo poder desplazarme a través del scroll, del scroll como tal, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ubicar aquí un scroll, a ponerle OK, vamos a simular y yo puedo moverme de un lado a otro, dependiendo de los datos que tenga aquí, ¿sí? Bien, entonces, una vez que ya sepamos cómo utilizar las diferentes gráficas, vamos a proceder a hacer un update mode en las tres gráficas que tenemos aquí. En la primera vamos a analizar el update mode de tipo strip. En la segunda vamos a analizar un update mode de tipo scope. Y en la tercera vamos a analizar el update mode en tipo sweep chart, ¿sí? Bien, ¿qué nos permite hacer el strip chart como tal? El strip chart nos permite que una vez que se muestre la información, la gráfica se vaya haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña a medida que los datos que sigan apareciendo durante el tiempo que yo haya definido, pues se muestren en la misma gráfica. Es decir, esta gráfica nunca va a perder la información, siempre se va a estar manteniendo esa información aquí como tal. Ya lo vamos a ver en el ejemplo a continuación. En cambio, en el Scope Chart lo que hace es presentarme todos los datos de 0 a 100. Una vez que llega hasta 100, se refresca esta imagen y empezará ya no en 0, sino en 100, irá hasta 200. ¿Sí? Y volverá a salir una nueva imagen, se volverá a pintar toda la pantalla. Llega a 200, se borra y otra vez desde el inicio. ¿Ya? En cambio, en el Sweep Chart como tal, me va a aparecer esta línea roja muy característica de las imágenes de electrocardiogramas que se suele ocupar en hospitales o que también a veces solemos ver cuando se está analizando frecuencia o respiración. Bien, ¿esto cómo funciona? Que cada vez que va pasando esta línea por la gráfica como tal, por el graph, va actualizando la información. De tal manera que si una gráfica estaba, por ejemplo, de esta manera y la nueva gráfica viene de esta manera, pues me va actualizando la información, borrando lo anterior. Bueno, voy a generar aquí un valor aleatorio entre 0 y 10, ¿sí? Entre 0 y 10 para que me dé justo en la amplitud de esta gráfica. También para proceder con el borrado de la información de estas gráficas, le ponen clic derecho en Data Operations y se ponen en Clear Chart. ¿Ya? De esa manera borren la información.
clic derecho, Data Operations, Clear Chart, ¿ya? Y no se preocupen por ahora, tal vez no hacerlo en sus computadoras. Les voy a entregar a continuación un documento para que ustedes desarrollen toda una práctica con referencia a este tipo de cosas, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Una vez que yo ya he puesto que los valores mínimos y los valores, perdón, esto es al revés. Ya, el valor mínimo y el valor máximo va a estar entre 0 y 10, pues la gráfica se me deberá generar en este entorno como tal. Vamos a hacer la prueba. Y bien, miren. Si ven que la gráfica no borra los datos, sino que como que la gráfica se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, los nuevos datos que aparezca hacen que los demás pues les guarden un espacio y haya menos separación entre cada uno de los datos. Como vemos aquí, se mantiene, los datos siguen apareciendo, pero el valor inicial sigue siendo 0. En la segunda, en cambio, vemos que llega a 100, automáticamente se ha borrado toda la información y empieza a generarme nuevos datos. ¿Sí ven? Acaba de empezarme a generar nuevos datos. Entonces, ¿qué pasó con los datos anteriores? Pues los datos anteriores se suprimieron para dar paso a estos nuevos datos, a esta nueva gráfica. Una vez que llegue ahora al valor de 200, pues se borrará todo otra vez y empezará desde este valor de acá. Perfecto. Entonces, ¿desde qué valor está iniciando? Desde 200, que fue el último valor que se almacenó. Bien, vamos a la tercera gráfica, al tercer tipo de forma de onda como tal. Y estamos viendo que cada vez que va pasando la línea roja a través de la gráfica, me actualiza la información. Entonces, miren, si llega a 300, se pone nuevamente la escala de 300 a 400, pero se va actualizando la información conforme va pasando esta línea roja de aquí, ¿sí? Bien, entonces, para que nos quede claro, el strip chart comprime los datos para que se muestren dentro del mismo graph, dentro del mismo chart. El scope chart borra la información de la pantalla para permitir que nuevos datos se impriman en pantalla y el sweep chart va actualizando la información a medida que va pasando la línea roja a través del chart. ¿Sí? Bien. Vamos a ver en cambio qué sucede. Vamos a ver en cambio qué sucede pues en el diagrama de bloques. En el diagrama de bloques estamos haciendo solo una actualización de la información. Simplemente estamos mostrando los datos que se están generando de forma aleatoria. ¿Sí? Solo estamos haciendo eso y no estamos haciendo absolutamente nada más. Bien, listo. Entonces, eso es lo que necesitamos conocer con respecto al tema de las gráficas. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Inge, con respecto al tiempo, ¿usted le puso? Llega un poco tarde. Yo lo pongo al tiempo, yo lo defino. Recuerdan que la última vez habíamos analizado el tema del time. Aquí tenemos el wait ms, ¿ya? El cual se va a actualizar cada 250 milisegundos. Entonces supongamos que yo quiero que se actualice con más tiempo. Le voy a poner con medio segundo, ¿sí? Vamos a borrar los datos. ¿Ya? Borramos los datos, volvemos a simular y miren ahora. Si ven que los datos aparecen mucho más lento, es más lenta la forma en cómo aparece la información. Eso es por el wait ms que he puesto ahí. Ya, por la espera en milisegundos que he colocado ahí. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Inge, y en ese caso de los tres gráficos, ¿como para qué se utilizaría cada uno, digamos? Dependiendo del tipo de aplicación que estés desarrollando. Por ejemplo, supongamos que tú estás adquiriendo datos de una electroválvula o tal vez de un sensor de temperatura o de ese tipo de información. O estás abstrayendo información de una base de datos y la estás mostrando. Bien,
Cuando los datos no son muy grandes, es decir, la información es pequeña, tranquilamente se puede mostrar en un strip chart, ¿ya? Cuando la información no es demasiado grande. Sin embargo, si necesitas que esa información continuamente se esté actualizando, pero necesitas que te muestre los datos anteriores, el scope chart no nos serviría porque borra los datos anteriores cuando llega a un determinado punto. Ahí nos serviría en cambio el sweep chart, ¿ya? El sweep chart nos permite analizar esa información cuando llega a un determinado punto. En cambio, el scope chart nos va a ir mostrando cada determinado tiempo, pues cuántos datos se presentaron en una escala de tiempo. Por ejemplo, de 0 a 100, ¿qué pasó? De 100 a 200, ¿qué pasó? De 200 a 300, ¿qué pasó? Todo depende del tipo de aplicación que estés desarrollando, ¿sí? ¿Y esa información se va almacenando o cómo? La información que tú generas se puede almacenar, pero si tú dentro del bloque de funciones, por ejemplo, del bloque de control, en este bloque de aquí tú dices que la información se vaya de dos maneras, o bien a un Excel, o bien a una base de datos, o bien eh, a un archivo en TXT u otro tipo de archivo que te pueda almacenar información. Tú eres quien puede almacenar la información como tal. De ahí el programa por sí solo no almacena información a menos que tú lo programes para eso. Listo, quiero. ¿Ya? Bien, perfecto. Una vez que hemos analizado este tipo de gráficas, vamos a analizar también lo que es el XY-Graph. ¿Ya? Para eso vamos a ubicar este mismo formato. Voy a ubicarme en gráficas. Bien, en cambio, este tipo de datos nos puede permitir generar una onda, un tipo de forma de onda igual al osciloscopio, ¿sí? Eh, Esto justo lo vamos a ver con la práctica que vamos a desarrollar a continuación, pero les doy una introducción. Si yo genero una señal de cualquier tipo que sea, vamos a ver, ya, bueno, vamos a tener este generador aquí, vamos a irnos vamos a irnos a este diagrama. Aquí vamos a poner un signal generator. Ya, vamos a decir que nos genera este tipo de forma de onda. La señal de salida la vamos a conectar aquí. Está sin el tiempo. ¿Ya? Entonces, tranquilamente este waveform nos puede servir al igual que un osciloscopio. Cada determinado tiempo nosotros adquirimos una señal. Por ejemplo, aquí esto está demasiado lento. Eh, Voy a poner simplemente que genere cada 100 milisegundos. ¿Ya? Bien.
Y es exactamente igual a cómo funciona un osciloscopio, ¿no es cierto? Nosotros ponemos un osciloscopio y decimos, vamos a medir la señal que se está generando. Bien, y empiezan a medir una determinada señal. Claro, en el osciloscopio no se mueve la señal como tal porque saca un promedio de determinadas mediciones que se ha realizado. Es lo mismo que si yo cogiera, le quitara este ciclo, este bucle de acá. Primero de sacar la información. Listo, y genero y se me genera una señal directamente. ¿Sí? Para eso me sirve el waveform graph. Me genera exactamente una señal, al igual que un osciloscopio. ¿Ya? Yo puedo decidir qué tipo de señales me va a simular. Por ejemplo, aquí tengo simplemente un generador de señales. Y este generador de señales es el que me está diciendo, bueno, pues qué tipo de señal se va a generar. ¿Ya? Ya vamos a aprender a utilizar bien este generador de señales en la práctica que vamos a hacer a continuación para que quede más claro. Bien, y aquí yo puedo visualizar cualquier tipo de señal que se me esté generando. ¿Ya? En este caso yo he puesto un generador de señales como tal. Sin embargo, en la vida real, tranquilamente podría utilizar una tarjeta de adquisición de datos y esta información ya tratada una vez que yo la tenga que tratar o directamente desde la tarjeta de adquisición de datos, puedo pasarlo a este waveform graph de tal forma que yo pueda estar visualizando la información que estoy recibiendo a través de la tarjeta, a través de un determinado sensor y también después de haberla ya procesado. Supongamos que ustedes están haciendo un control, ¿ya? Están haciendo un control con tipo de datos PID, ¿ya? Con un tipo de control PID. Entonces dicen, bueno, quiero ver mi señal inicial cómo es. Si viene una señal que no tiene absolutamente control, que se demora, es demasiado lenta o al alcanzar la señal de control o puede que ni la alcance y vendrá una señal de esta forma, ¿no es cierto? Ya. Demasiado lenta, tratar de alcanzar la velocidad, la señal de referencia, no alcanza la señal de referencia y se pierde por acá. O una señal que esté alcanzando la señal de referencia y que se amortigue, entonces vendrá una señal de esta forma, ¿no es cierto? Un sistema amortiguado, un subamortiguado que es más. Listo, entonces ustedes adquieren esa señal y posteriormente con otra de estas mismas gráficas, después de haber aplicado el control PID, ya muestran cómo está funcionando. Y una señal que alcanza la señal de referencia en el menor tiempo posible, tal vez con un poco de sistema medio amortiguado, no tanto, y que alcanza la señal de referencia como tal. ¿Sí? Bueno, como ustedes quieran generarlo, tranquilamente lo podemos hacer con este waveform graph. Para eso nos sirve este tipo, en cambio, de gráficas. ¿Sí ven? Se nos facilita hartísimo el tema de la programación con este tipo de ayudas. Esto, la siguiente y por último, vamos a coger otra vez este mismo y vamos a pegarla más acá abajo. Vamos a dejar esto con ya. Para que se esté generando de manera continua. Voy a volver a copiar esto de aquí. Bien, y el último dato que voy a mostrar en tema de gráficas es el XYGraph. Ya voy a utilizar igual las gráficas de Silver. ¿Por qué utilizo las gráficas del Silver? Simplemente es la forma en cómo se visualiza. Ya tienen un mejor aspecto que las gráficas de Modern. Ya. El XYGraph, como su nombre mismo lo dice, es para poder representar datos tanto en el eje X como en el eje Y. Esto me sirve más para presentar temas estadísticos. Ya, supongamos que yo tengo información que se referencia en tanto en X como en Y y tengo puntos directos que quiero mostrar y que no se actualizan a través del tiempo, que no están actualizándose constantemente, es decir, datos finitos. Ya, si yo tengo datos finitos, entonces puedo mostrar con este tipo de gráficos. Para esto vamos a crear
Simplemente voy a mostrar información, después ya les ayudaré, ya les indicaré cómo se crean cada uno de estos datos. ¿Ya? Ya, no lo pongamos aquí. Pongamos directamente acá. Y vamos a mostrar el XY en cambio, con un vector de datos. Tenemos que hacer aquí una pequeña conversión. Me falta hacer un bloque aquí para hacer la conversión. No recuerdo exactamente cuál era. En un segundo se los digo, ¿sí? Porque me falta aquí un bloque que no recuerdo exactamente dónde estaba. Bueno, en un momento lo veo. Este simplemente nos va a representar información, como les decía, tanto en los valores de X como en los valores de Y, ¿sí? Mediante eso nosotros podemos definir, aquí está, esto era. Ya, necesitamos aquí valores para X. Vamos a poner por aquí un 3, aquí un 5, un 7, un 10, un 1. Vamos a poner los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, voy a borrar este vector. Bien, y ahí se muestran cada uno de los datos que yo he ingresado
a través de esa matriz, ¿sí? De esta forma yo también puedo representar tanto información en los formatos XY, información en el waveform graph e información en el waveform chart, ya sea de la forma strip, de la forma scope o de la forma de sweep chart, ¿sí? De esas tres formas yo puedo generar información y de esas tres formas existen gráficas dentro de Labview las cuales yo puedo utilizar y me servirán dentro de los proyectos que yo esté aplicando. Bien, ¿tienen alguna consulta tal vez? Para crear bucles, ¿cómo era? Ya, eso ya les voy a indicar después. No se preocupen, eso todavía no lo vamos a revisar en este momento. Aquí estoy utilizando una estructura while, pero no se preocupen, eso ya les voy a indicar después cómo funciona, cómo se hacen cada uno de los bucles, qué son las iteraciones, cuándo deben generarse las iteraciones como tal y todo. ¿Sí? Ingeniero. Ya. Seguido, vamos a analizar un tema de flujo de datos como tal, ¿ya? ¿Cómo fluye la información para que nuestros sistemas, por ejemplo, los que acabamos de desarrollar aquí, vayan mostrándonos información o estén funcionales, ¿ya? El flujo de datos dentro de Labview como tal es de forma asíncrona, ¿ya? Es decir, este cuadro lo puedo tener funcionando por acá, este otro cuadro lo puedo tener funcionando por acá puedo levantar más cuadros y todos van a empezar a funcionar exactamente al mismo tiempo. Es decir, este inicia en el instante cero y este también inicia en el instante cero. Y lo que tenga yo por acá, así tenga 1000 valores más, todos van a iniciar en el instante cero. ¿Sí? Una vez que cada proceso se inicia, se crea un hilo de información diferente, se crea un PID diferente. Ya, me refiero a PID porque no es un tema de control, sino es un hilo de información que se genera para cada uno de los procesos del computador. Recuerden que los instrumentos virtuales que se generan a través del Labview, pues utilizan recursos de máquina como tal. ¿Ya? Entonces, cada vez que se genera un nuevo proceso, ¿ya? Se ejecuta de manera independiente de los otros procesos que se estén generando dentro del mismo VI. ¿Ya? Bien, ¿por qué explico esto? Porque supongamos que este inicia en el instante cero. El programa no es que vaya a terminar de ejecutar esto para empezar a ejecutar este de acá. No, los dos empiezan a ejecutarse al segundo tiempo. Ahora, este de aquí tiene una espera de 500 milisegundos para que se refresque la imagen como tal, para que vuelva a ejecutarse el software. Y este de acá en cambio tiene una espera de 100 milisegundos. ¿Qué significa esto? Que esto en 500 milisegundos apenas se habrá ejecutado una vez y esto en 500 milisegundos ya se habrá ejecutado 5 veces como tal. ¿Sí? En primer lugar, con referencia a los tiempos y la forma en cómo se ejecuta el software en Labview, ¿ya? Cómo se ejecuta la programación en Labview. Ahora, ¿cómo fluye la información a través de este sistema? La información fluye desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Por eso, siempre en la izquierda vamos nosotros a ubicar los controles y en cambio en la derecha vamos a ubicar los indicadores, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque siempre la información fluye desde la izquierda hacia la derecha. De esta manera nosotros sacamos cómo se ejecuta cada uno de los programas, cómo se ejecuta o cómo actúa cada uno de los bloques en nuestro sistema. Vamos a analizar primero esta función de aquí que me está generando un valor aleatorio. ¿Qué se vendrá a ejecutar primero? La suma, la resta, la multiplicación o el random como tal. ¿Qué vendría a ejecutarse primero? La La resta sería. Ya. Miren, por ejemplo, aquí hay algo bastante interesante. Nosotros podríamos decir que primerito se ejecuta la resta porque está más cerca tal vez de estos valores. Pero este valor de más, ¿por qué no se ejecutaría primero?
Porque necesita la salida del número máximo. O sea, en esa línea necesita el valor para ejecutar esa suma. Efectivamente, en este caso así es, porque necesita también la salida del multiplicador para poder generar información. Sin embargo, esta línea de aquí ya me está generando información, ¿sí? Y este dato de aquí se queda en standby, se queda en espera hasta que llegue un dato de la parte de acá. ¿Cómo analizamos el flujo de información que puede existir dentro del labio? Una es de forma visual, es decir, nosotros estamos analizando de forma visual cómo se está ejecutando esta información. Y la siguiente es que nosotros tenemos aquí esta ayuda, la ejecución del flujo de información, pues activamos la ejecución del flujo de información y una vez que nosotros presionemos play, nosotros podemos ver cómo se transmiten los datos. Mire, ya se transmitieron estos dos datos y este dato de aquí se quedó en espera de que el siguiente dato llegue como tal, ¿sí? Una vez que terminan todos los procesos, se vuelve a enviar la información, ¿sí? Bien, en cambio, en la parte de acá se está enviando cada 100 milisegundos, así que casi no vemos el momento en que se transmite la información, aunque por ahí hay una ligera corrida de información, pero también la información se genera aquí en el generador de señales o en el simulador de señales e inmediatamente va hacia el indicador que es el waveform graph, ¿ya? Este de aquí, como solo se ejecutó una sola vez, pues cargó toda la información, la envió a través de este hilo de comunicaciones y generó la información en el XY-Graph. ¿Ya? Entonces recuerden, ¿cómo se va a generar la información? La información se va a generar de izquierda a derecha y también por prioridades. Es decir, si es que la multiplicación es prioritaria antes que la suma, pues se genera primero la multiplicación. Ahora supongamos que vamos a tener dos compuertas. Digamos que tenemos, bueno, eso no vamos a poderlo sumar. Reemplacémoslo. ¿Ya? Y aquí suministramos una información booleana. Y vamos a visualizar el resultado en un LED, ¿ya? O en un indicador cualquiera. Bien, si nosotros vamos a analizar la información en este LED de acá, vamos a disminuir esta cantidad de información. Vamos a conectar esto aquí y también vamos a conectar esto acá. ¿Ya? Bien, ¿cuál se vendría a ejecutar primero? ¿La compuerta AND o la compuerta NOR? Sería la compuerta NOR. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no no tiene ninguna actuación, eso está saliendo negando la señal. Entonces, como no hay actuación, hay un 0. Al final sería un 1. ¿Ya? ¿No es cierto? Aparentemente nosotros podríamos pensar que la NOR va a generar primero la información, pero sin embargo no es así. Recordemos que el principio de funcionamiento del labio es funcionamiento asíncrono. Así que la información que envían estos dos controles se va a enviar tanto a la compuerta NAND, a la compuerta AND, como a la compuerta NOR. ¿Cuál de los dos se ejecuta primero? Es indiferente, ¿ya? Y no lo conocemos.
No sabemos cuál de los dos se va a ejecutar primero. Lo que sí sabemos es que cuando llegue la información, ya sea de la compuerta AND o de la compuerta NOR acá, esta compuerta va a hacer que espere al dato de la otra compuerta para poder generar una señal de salida. Entonces, podríamos aducir también que las dos se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? Estas dos compuertas se ejecutan al mismo tiempo y no hay una que se ejecute primero o hay una que se ejecute después. ¿Listo? Bien, eso, jóvenes, conocemos como flujo de información dentro de lo que es labio. ¿Ya? Entonces, recordemos aspectos importantes. La información en labio es asíncrona, se ejecutan los controles en la izquierda, los indicadores en la derecha y la información fluye de izquierda hacia derecha. La prioridad de cada uno de los bloques dentro del labio depende de dónde se ubiquen y de dónde se ejecuten y de los programas que tengan o de los bloques posteriores que tengan consecuentes a las mismas o antecedentes a las mismas. ¿Sí? Si es que tenemos dos bloques ejecutándose de los mismos datos, se ejecutarán básicamente al mismo tiempo como tal. Bien. Les voy a pasar a continuación una pequeña práctica, la cual debe ser llenada por ustedes en este instante. Y después les voy a pasar una práctica para que la realicen en sus casas y la entreguen el día lunes como tal, ¿sí? Denme un segundo, les paso la práctica de ahora.